Bien, para la entrevista del cierre tenemos hoy a Cristina Luna del Pozo, directora de Comunicaciones y Redes de Viceversa Consulting. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Oscar. Gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy día de la importancia, lo que ven ahí el título, del entrenamiento de voceros. Pero para que entiendan de qué estamos hablando, miren este video de un candidato mexicano a una diputación en Guanajuato. Miren y escuchen. La impunidad en Guanajuato. Crearé las condiciones para que a los honestos les vaya mal, y a los corruptos les vaya mal también, para que todas las personas tengan una vida digna y una plena certeza y seguridad jurídica personal y patrimonial. En Guanajuato trabajaremos para establecer cero tolerancia a la corrupción y la impunidad. Gracias. Bueno, o sea, en todas partes se cuecen habas, ¿no? Acá hablamos del pollo, el pollo está vivo, el pollo está muerto, no hay plagio, es copia, etcétera. O sea, vamos, pero eso nos permite hablar con Cristina y empezar a hablar de nuestro tema. Para poder enfrentar con éxito en entrevistas en prensa, radio, televisión, la primera pregunta, Cristina, ¿es suficiente definir cuáles son los mensajes claves que deben ser transmitidos por el vocero? No, Oscar, se necesita mucho más. Los mejores voceros en el Perú son aquellos que se entrenan permanentemente, ¿no? Hay cosas que tienen que venir efectivamente en el guión, en los mensajes, pero hay que entrenar. Los voceros tienen que ser entrenados porque son parte de sus derechos. Los derechos de los voceros incluyen esto. Ahora, ¿quiénes? Es una pregunta que me hacen permanentemente. ¿Y quiénes deben ser? ¿El candidato presidencial solamente? ¿Solo el presidente de directorio? ¿Quiénes en una organización o institución pública o privada deberían llevar el entrenamiento de voceros? Es una pregunta, como tú dices, que constantemente nos hacen y definitivamente cualquier persona que tenga un tipo de comunicación con los stakeholders debe ser entrenada. A veces se piensa solo el presidente de directorio, pero los voceros tienen una línea. Hay voceros técnicos, hay voceros políticos, hay el máximo vocero y todos deben ser entrenados porque estamos en tiempos de crisis. No sabes en qué momento te va a tocar enfrentar las cámaras. Exacto. Y hablando de eso, tenemos el otro video de, miren ustedes a este señor Beder Camacho, no sé si lo vieron todos, cuando improvisa una conferencia de prensa, él muy confiado, muy autosuficiente, en las puertas del Palacio, le preguntan sobre cuestionamientos y esto es lo que responde. Mi trayectoria profesional lo conocen mis amistades, lo conoce mi familia. Yo tengo mi conciencia limpia. Disculpa, yo tengo mi conciencia limpia y estoy acá para trabajar por el país y para trabajar por todos los peruanos. Bueno, claro, el hombre parecía seguro de sí mismo, tenía su libreto, pero bueno, se le malogró el libreto porque, claro, no se puede improvisar. Ahora, ¿por qué es tan importante, Cristina, esto lo hemos hablado mucho, que este entrenamiento de voceros no solamente sea teórico, sino práctico? Sinceramente es porque los periodistas somos entrenados en la universidad para sacar a cucharadas lo que el vocero a veces no quiere decir. Entonces es importante porque a veces también nuestros gestos, nuestro lenguaje no verbal, nos vende. Los periodistas estamos en cancha, tenemos un entrenamiento constante y sabemos justamente cómo sacar esta información. Es por esto que es necesario. Aparte, hay modos. El periodista de prensa escrita es totalmente diferente de prensa radial, absolutamente diferente de prensa digital y obviamente el de televisión. Claro. Y ahora, claro, por lógica consecuencia, quienes dictan estos talleres, como pasa en Viceversa Consulting, no pueden ser solamente pues, teóricos, analistas de semiótica, ¿no es cierto? No. Escritores de libros, y no, gente que puede haber escrito libros perfectamente, por supuesto, pero además ha estado encima del caballo, o sea, en prensa, en radio, televisión. Sí, en Viceversa tenemos un staff grande de periodistas que conocen y saben cómo entrenar a voceros, sobre todo en momentos de crisis, ¿no? Que creo que esto es especialmente importante porque los periodistas tenemos diversas formas de entrevistar, ¿no? En conferencias de prensa, a la salida de un evento, donde ahí creo que es mucho más complicado, en un estudio como en este, donde hay tachos de luces, hay muchas cámaras, o de repente uno a uno con un periodista de prensa escrita que te deja de cierta forma cerrar tus ideas. Entonces es bueno que seas entrevistado por diversos periodistas. Ahora, pero un tema delicado también cuando se tiene que ver con entrenamiento de voceros es que algunos se preocupan por el tema de confidencialidad. Sí. Es decir, ¿cómo darles esa tranquilidad de que ese entrenamiento va a mantenerse justamente en un ámbito privado, es solo para ellos, para que estén listos?
Esa es una de las grandes preguntas que a veces sobre todo nos hacen los presidentes de directorio. ¿Qué tanto yo puedo exponerme como persona a dar información hasta personal que pueda ser utilizada en otro momento en tu contra? Bueno, eso depende también quién tú contrates, ¿no? Viceversa tiene más de 20 años en el mercado y eso te da una señal de por qué estamos ahí, ¿no? Contratar a personas en específico, sí, es bueno, pero tú no sabes qué tanto vaya a filtrarse. Entonces, bueno, siempre tener una tú a tú con una empresa. Claro. No vamos a decir nombres, pero sí conocemos, creo Sí. que es bastante público, conocemos personajes que han hecho entrenamiento de voceros y que lo publican al día siguiente, ¿no? Es más, después los dicen en sus Sí, redes lo sociales, dicen. lo Yo comentan. entrené a Pepe acá Cayo, soy. Dios mío, Sí. que es algo justamente una regla de oro, que no se puede hacer eso. Casi es un secreto de confesión, ¿no? Exacto. El entrenamiento de voceros, tú vas a ver las fallas del vocero, entonces no tienes por qué estar comentándolos. Es como si tu doctor presentara tu historia clínica Buen al ejemplo. público. No se hace. Buen ejemplo. Ahora, este gobierno, Cristina, es un desastre de comunicación. Nunca he visto algo parecido en mi vida. ¿Estos personajes tienen solución en un entrenamiento o digamos o hay un límite para ese entrenamiento? Yo creo que no todas las personas están capacitadas para ser voceros. O sea, primero que viene por un examen de conciencia. Yo estoy capacitado para ser voceros, tengo problemas de comunicación interpersonal. Ok, no lo tengo. Siguiente paso, el área de comunicaciones me ve a mí listo como para hacerlo. Hay que tomar en cuenta que muchas áreas de comunicaciones dicen, yo hago mi media training hacia adentro, mi entrenamiento de voceros es hacia adentro, pero eso tampoco es bueno, porque como todo en la vida, uno no se ve bien si estás vestido tú solito hasta que te ves en el espejo. Claro, claro. El entrenamiento de voceros es el espejo, que te permite ver justamente tus errores, tus fallas, pero todo arranca por un examen un poquito personal de saber cuáles son tus limitaciones. Claro, y en ese sentido, retrocedo a la pregunta que te hice antes, claro, no es que solo debe ser entrenado, llevar ese taller de entrenamiento de voceros el máximo directivo, porque puede ser que ese máximo directivo va a ser un talento en minería, petróleo, energía, en data, lo que sea, pero es pésimo comunicando o proyecta mal, digamos, ¿no? O no tiene empatía. No O tiene de repente empatía, no conoce la realidad local y de repente el jefe de operaciones es la persona idónea para en ese momento dar esa entrevista porque conoce todo el detrás de cámaras. O de repente es una persona que recién ha llegado al puesto y no tiene todo el background de la empresa o de repente ha cambiado de sector económico. Entonces por eso dentro del entrenamiento de voceros se hace una evaluación de voceros. La persona que la empresa tiene todas las ganas que salga, está capacitada para salir, tiene la voluntad para salir, necesita ser más entrenado, porque a veces se le entrena al vocero una vez y no, o sea, nos damos cuenta y decimos, necesita un segundo entrenamiento o hasta un tercero. Exacto. Y en ese sentido, antes que se nos escape, ¿qué tan importante es el lenguaje corporal? Porque claro, tú puedes tener un excelente libreto y tu cara dice todo lo contrario. Recuerdo una entrevista a PPK, ¿te acuerdas la famosa que hizo con 7 colegas muy reconocidos? Y el hombre estaba petrificado frente a cada pregunta, era una cosa terrible, fue lo peor que hizo. Bueno, los periodistas sentimos el miedo, ¿no? Entonces te das cuenta cuando una persona está incómoda, te lee el lenguaje verbal, tú puedes estar diciéndole, eres un ladrón y de repente tú estás así y sin querer asientes Exacto, porque es tu exacto. tic. O de repente Sí, tienes una muletilla que viene y tú dices todo el día sí, 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 y de repente te dice sí, pero no. Entonces el periodista dice total, blanco pero negro, arriba pero abajo. Entonces sí hay que afinar esas cosas, ¿no? Definitivamente la vocería es una carrera que debe iniciarse desde los temas técnicos, porque hay temas técnicos que sí deben manejar los técnicos sí o sí, y poco a poco ser entrenados, y eso también ahora es muy utilizado por recursos humanos, y por eso también las personas, los voceros, piden que se les entrene, porque como te decía al comienzo, esto es parte de sus derechos. Antes que la reputación de la empresa, que es súper importante, es la reputación de la persona, Claro. porque también ahora es un activo comunicacional, lo que hablábamos la otra vez. Claro, claro. Y una cosa que me decías el otro día me parecía súper interesante es que no se trata, para que no se confunda, no se trata de que este entrenamiento de voceros, por ejemplo de Viceversa Consulting, te convierte en un conductor de un programa. No. Básicamente es para mejorar tus habilidades, para saber cómo es, digamos, la mecánica del periodismo, pero también para mejorar tus exposiciones, porque finalmente ante stakeholders, por ejemplo, imagínate en Chalhuahuacho, en cualquier zona de Perú, el hacer este entrenamiento es una ayuda también para eso. Definitivamente, porque hay muchos voceros que piensan que saben mucho, que es correcto, pero hablan en complicado.
y la persona que está al costado no necesariamente es un experto. Es más, no muchas personas son expertos en lo que ellos, justamente por eso lo han convertido en CEOs o gerentes generales, sino todos podríamos ser CEOs o gerentes generales. Entonces, ellos tienen que aprender a traducir la información abundante e importante que tienen en mensajes claros y sencillos para que todos podamos entenderlo. En resumen, Cristina, ¿qué es lo más importante del taller de entrenamiento de voceros que dicta hace 22 años Viceversa Consulting? Yo creo que lo que hacemos nosotros es proteger, blindar la reputación del vocero, convertirlo en un activo no solo para la empresa, sino también un activo personal, y los cuidamos bastante para que sepan qué cosas deben mejorar para que estén ok para salir justamente a los medios de comunicación. Perfecto. Bueno, quedó claro el mensaje, espero, para los amigos televidentes, sobre todo para los empresarios, ejecutivos, funcionarios y hasta políticos, ¿no? Y para que no hagan los papelones que hemos visto ahora. Podríamos pasarnos horas pasando estos incidentes y estos accidentes. Muchas gracias, Cristina.